Buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes de su palabra. Les recuerdo la semana pasada, el domingo, estuvimos reflexionando acerca de la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén, todo lo que eso representaba, cómo Él entró como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y para eso Él fue a Jerusalén para morir en la cruz por el pecado de todos nosotros, por el pecado de toda la humanidad. Esta semana última, que nosotros conocemos como la Semana Santa, la Semana de Pasión, es la última semana de vida del Señor Jesucristo acá en la tierra, para cumplir el propósito que Él había tenido de venir a este mundo para morir. Y Él vino, como ya habíamos reflexionado anteriormente en Filipenses, Él dejó su trono de gloria para venir a hacerse siervo y morir en una muerte de cruz, una muerte sin merecer este tipo de muerte. Bueno, Él entró a Jerusalén ese día como el Cordero de Dios, pero tenemos que pensar que Él entró un día en nuestras vidas. Él entró un día en nuestra vida para cambiarla de forma completa. Bueno, es una acción que nosotros aceptamos como por fe, y es una acción que debe guiar nuestra vida en este mundo en el cual vivimos, y vivir para Él, porque Él vino a morir por nosotros. Yo les comentaba también aquel día el versículo que viene en el primer capítulo de Juan, que dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero los que les recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros. ¿Y qué vamos a hacer con ese derecho que nosotros no merecíamos de ser hijos de Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? Ahora, por ejemplo, en este tiempo de complicaciones, de cuarentena, de problemas sanitarios mundiales, algo que nunca en la vida hemos vivido, ¿cómo nosotros vamos a comportarnos? Quiero en este día también ver una de las cosas que el Señor hizo en su última semana. Bueno, cuando Él entró a Jerusalén, lo aclamaron como el rey de los judíos. Después de eso, él entró al templo, limpió el templo, hizo algunas cosas que en las 4 versiones del Evangelio se menciona. Hay algo que yo quería compartir con ustedes, reflexionar antes de pasar al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Es cuando el Señor dice que el templo, que la casa de Dios era como una cueva de ladrones. A veces nosotros no entendemos bien eso, porque si nosotros recordamos lo que la Biblia enseña, para entrar al templo, el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo, tenía que ser una vez al año, tenía que hacer un sacrificio primero para poder entrar ahí al lugar. Así que cuando Él dice que su casa era como cueva de ladrones, se refería a que las personas iban al templo como a refugiarse de las cosas que hacían. Tienen una vida disipada fuera del templo. Tienen una vida que hace lo que bien le parece fuera del templo. Y cuando llegan ahí es como se refugian. Cuando los ladrones llegaban, hacían sus cosas por ahí, hacían su vandalismo y llegaban a refugiarse a su cueva. Entonces, por eso Él dice que su casa era como una cueva de ladrones. Es cuando nosotros como cristianos hacemos, fuera de la iglesia hacemos lo que bien nos parece, y entonces llegamos el domingo a la iglesia, allí nos congregamos, allí le pedimos perdón al Señor, y todos somos santos y todos somos como si fuéramos ángeles. Eso es lo que se refiere ese pasaje que habla de que su casa era como cueva de ladrones. En esta semana, última semana del Señor Jesús, Él fue traicionado, Él fue vituperado, Él lloró sobre Jerusalén por lo que iba a pasar, porque es el Señor, Él sabe lo que iba a hacer. Pero antes de ir a la cruz, Él tuvo tiempo de reunirse también con sus discípulos. Tuvo una última cena con ellos y le hizo lecciones de humildad para que ellos pudieran también comportarse como Él quiere que nosotros, como hijos de Él, nos comportemos. Entonces, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, del versículo del 1 al 17, Él le da una lección a sus discípulos, que también es una lección que en este tiempo es para nosotros. Por ejemplo, le voy a leer el primer versículo del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Así nos dice en esta versión, nueva versión internacional: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin. Este versículo marca una transición importante en el Evangelio según Juan. Empezando en el capítulo 13, Juan cambia el ministerio público del Señor Jesús a las palabras privadas a sus discípulos. Del capítulo 13 al 17 registra lo que ocurrió en ese segundo piso donde él tuvo la última cena. Bueno, los versículos del 2 al 5 también... Los versículos 2 al 5 nos enseña también, dice, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselo con la toalla que llevaba a la cintura. En algún momento, mis hermanos, de esta cena, el Señor abruptamente se levantó y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Un poco de información acerca de esta costumbre palestina del primer siglo de lavar los pies nos ayudará a entender el significado de esta acción. El lavado de los pies no era una costumbre ceremonial, ¿sí? Era porque los caminos de Palestina en esa época eran caminos polvorientos y a veces las personas iban caminando, a veces iban descalzos, a veces iban con sandalias, pero el camino estaba lleno de polvo, incluso de excremento. Entonces se ensuciaban los pies y al llegar a la casa donde eran invitados, alguien tenía que lavar los pies. Y esa labor era solamente hecha por esclavos, incluso esclavos que no fueran judíos. Esclavos eran lo más humilde de la casa, eran los que le lavaban los pies. Sin mucha sorpresa, el Señor se levanta y le lava los pies a sus discípulos. Los discípulos del Señor Jesús estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Pareciera que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Recuerden que Pedro dice que él estaba dispuesto hasta a morir por él. Pero si nosotros leemos en Lucas capítulo 22, versículo 24, los discípulos estaban discutiendo cuál de ellos era el más importante, era considerado el superior en el reino que el Señor iba a instaurar en la tierra. Entonces, ¿quién de ellos se iba a levantar a esa hora a lavar los pies unos a los otros? Nadie lo iba a hacer. Eso es una imagen, hermano, del mundo caído, del egocentrismo, del orgullo, de la vanidad, de que las personas siempre están buscando las cosas propias de uno, no para servir a los demás. No es lo que el Señor vino a enseñar a sus discípulos y también a nosotros. Las acciones de Cristo en los versículos estos del 1 al 5 representan lo que Él hizo cuando dejó el cielo para venir aquí a la tierra. Nosotros ya reflexionamos días anteriores en el capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. El Señor dejó su trono de gloria, era Dios y no estimó eso para qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres y se hizo esclavo, siervo de todos nosotros, y vino incluso a morir por todos nosotros. En este incidente, o en esta escena del lavado de los pies, cuando el Señor le va a lavar los pies a Pedro, por ejemplo, Pedro no quiere. Pedro dice que no era posible que él le lavara los pies. El Señor le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces Pedro se dejó. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender esta labor que hizo el Señor? ¿Cómo vamos a responder nosotros este acto de humildad y soberanía del Señor del cielo y de la tierra? Tal como el Señor Jesús dejó su ropa de un lado y asumió el rol de un sirviente de la casa para lavar los pies a los discípulos, lo hizo también para venir a morir por toda la humanidad. Esa es la manera que Él expresa cuando dice que los amó hasta el fin. Cuando somos salvados por Él, se nos lava por completo mediante la sangre de Cristo al morir en la cruz. Cuando confesamos nuestros pecados diariamente, es como si nos laváramos los pies los unos a los otros. Los sacerdotes judíos, por ejemplo, para poder entrar al lugar santísimo tenían que bañarse completo, lo cual es un cuadro de la limpieza
de nuestra limpieza una vez por todas que hizo el Señor al venir a la cruz. Recuerden que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, Cristo limpia a su iglesia de manera, a través de su palabra. A medida que cada día nosotros leemos su palabra, a medida que nosotros la escudriñamos, la estudiamos, permitimos que su Espíritu escudriñe nuestros corazones, nuestras mentes, y nosotros podemos llegar a confesar nuestros pecados. Recuerden que somos pecadores y cada día hacemos algo que a Dios no le agrada, y cada día tenemos que lavarnos nuestros pies de alguna manera para estar en comunión con Él. La lección aquí tiene que ver tiene que ver con la comunión que cada día tenemos que tener con Él. Es estrictamente una cuestión de comunión, de compañerismo con Cristo. Muchos creyentes cometen la misma equivocación de Pedro, que no quieren que el Señor le lave los pies. No. Nosotros somos lavados por Él y cada día tenemos que buscar el perdón de Él de cada día para poder estar de forma digna delante de Él. Lavar los pies a otro fue una lección de humildad que el Señor hizo para mostrar a los discípulos lo que debía hacer. Después que Él le lavó los pies a todos, incluso a Judas, Él se sentó. Me imagino que cuando Él llega ahí todos estaban, no sabían, había posiblemente un silencio sepulcral. Nadie hablaba nada. Él quería enseñarle una lección. Él estaba dispuesto a enseñarle la lección que Él quería darle. Las acciones de nuestro Señor Jesús no solamente tenían un mensaje simbólico que ellos entendieron a lo mejor rápidamente, sino que también tenía una lección que ellos tenían que entender: lavarse los pies los unos a los otros. ¿En qué sentido dijo eso? Él no está instituyendo, amados hermanos, el lavado de los pies como un rito para que la iglesia lo observe, a diferencia del bautismo o la comunión, que sí es un mandato de las dos ordenanzas que el Señor dio para su iglesia. Fíjense que en el libro de los Hechos no aparece en ningún pasaje que la iglesia le lavara los pies unos a los otros. No, es un símbolo que Él hace para que nosotros nos sirvamos unos a los otros. El lavado de los pies es figurativo del modo de vida de servir con amor a los otros. Esto debería ser el sello de nuestra espiritualidad, del nuevo nacimiento, servirnos los unos a los otros, más ahora, amados hermanos, en estos tiempos de contingencia sanitaria. ¿Cómo podemos servirnos unos a los otros en estos momentos de calamidad? Él nos llama a amar a los demás de la misma manera que Él nos amó, libremente y con sacrificio, porque tenemos acceso a la misma fuente que es el amor de Dios. Fíjense, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: le he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. También en el versículo 34 de este mismo capítulo 13 dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Ahora, el Señor Jesús nos mostró un ejemplo en estos versículos del 1 al 5. En este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Él, siendo Dios, no solo nos amó, sino que se entregó, se humilló, se despojó y vino a ser como el más vil siervo, como el que no valía nada, siendo el dueño de todo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros servirnos los unos a los otros en estos tiempos de cuarentena? Obedeciendo a las autoridades, hermano, quedándonos en casa para evitar el contagio. El Señor nos exhorta a cumplir un nuevo mandamiento. Él dice: así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos honrar a nuestro Dios? ¿Cómo podemos honrar a ese que vino a este mundo como siervo a morir por nosotros sin merecerlo? Sin que nosotros merezcamos, sin que Él pudo muy bien quedarse allá. Él pudo muy bien decir que no. Sin embargo, Él vino, se humilló y murió por cada uno de nosotros. Incluso allí en este pasaje que leíamos, le lavó los pies a Judas y él sabía que lo iba a traicionar. Hermano, en este tiempo de calamidad, en este tiempo de contingencia, en este tiempo de cuarentena, respetemos las autoridades. Amémonos los unos a los otros. No podemos venir al templo a abrazarnos.
No podemos venir al templo ahora a tener esta comunión de hermanos, pero podemos estar en nuestros hogares. Somos la iglesia, donde quiera que estemos, porque en usted, hermano, en mí está el Espíritu del Señor. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Estamos diseminados en este tiempo, pero ahí donde estemos, hermanos, amémonos los unos a los otros. Respetemos las autoridades. Así como el Señor nos ha amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son sus discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Oremos los unos por los otros, estudiemos su palabra, mantengámonos en nuestros hogares, refugiémonos en nuestras casas y sobre todo refugiémonos en la palabra del Señor, en su amor y en su misericordia. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder esperar en Él en este tiempo de dificultad. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.